En este video te voy a enseñar cómo gestionar tus emociones estando en la cuarentena. Así que como siempre, yo te invito a que te quedes al final de este video. Y si estás preparado o preparada para dar un giro de 360 grados a tus emociones, comencemos. Hola mi gente querida de YouTube, ¿cómo están? Aquí los saluda Agustín Taboada en un nuevo video. Donde traemos información, como siempre digo, y va a ser costumbre en mis videos, de calidad, valiosa, porque sé que te va a servir. Porque sé que si la aplicas al final de este video, vas a ver un cambio rotundo en cómo te empiezas a sentir. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tomar diferentes hábitos que vamos a ver en este video para poder gestionar tus emociones estando en la cuarentena, estando en ese famoso encierro que básicamente nos ha alterado a todos. Y mucho más, muchísimo más a las personas que no saben sobre todo gestionar sus emociones. Y con gestionar sus emociones, al menos en este video nos vamos a centrar en las emociones del miedo, en las emociones de la tristeza y en las emociones de la ira. ¿Por qué? Porque al estar encerrado vamos a tender siempre a incentivar posiblemente esas tres emociones, las que posiblemente también siempre consideramos negativas. Así que bien, vamos directamente al grano, y antes de empezar con las herramientas que te voy a dar, tenemos que ver algunos puntos importantes. El primer punto que quiero que veamos antes de empezar a darte herramientas para trabajar es que tenemos que romper los famosos mitos. ¿A qué me refiero con mitos? Me refiero a esos mitos de que, por ejemplo, hay emociones buenas o malas. Emociones que son buenas versus las emociones que son malas. Esto es un mito. ¿Por qué? Es un mito. Porque no hay emociones buenas o malas, son emociones neutras en primer lugar. ¿Y a qué me refiero con neutras? Que en realidad solamente no hay emociones que sean el diablito o el angelito. Digamos, no, eso no existe. En realidad lo único que son emociones que nos gustan sentir y emociones que no nos gustan sentir. Por ejemplo, la alegría, nos encanta sentirnos alegres. Perfecto. Pero no nos gusta sentir el miedo, no nos gusta sentir la tristeza, no nos gusta sentir la ira, por ejemplo. Pero porque siempre se han asociado a eventos que nosotros hemos considerado negativos de alguna manera. Atento a eso. Pero comencemos rompiendo un mito de que no hay emociones que sean buenas o que sean malas. Eso como primer punto. Como segundo punto, utilizando la palabra que vamos a ver en este video, y es la palabra gestionar emociones. Gestionar tus emociones no significa controlar, no significa evitar sentir. Entonces veamos la diferencia entre lo que es gestionar versus controlar. Esto es muy importante que vos entiendas la diferencia, porque muchas veces podrías llegar a malinterpretar y creer que gestionar es controlar tus emociones. No es así. Controlar tus emociones es básicamente, imagínate un jinete con su caballo. Tus emociones es el caballo y el jinete es tu parte pensante, tus pensamientos, por ejemplo. Controlar significa que yo quiero que el caballo no se mueva. Gestionar tus emociones es llevar al caballo no queriendo parar ese caballo, sino llevándolo por el camino que yo quiero, por el camino más sereno a ese caballo, por el mejor camino. Así funcionan tus emociones cuando hablamos en esta diferencia de querer gestionar y controlar. Gestionar es mostrarle a tus emociones el camino que van a seguir, el camino correcto. Controlar es querer evitar que ese caballo se mueva. Es querer controlar yo sentir la ira, que no salga de mí la ira. Eso es imposible. Querer evitar que de mí no salga la tristeza. Es imposible. Pero cuando lo intentas, lo único que estás haciendo es haciendo que esa tristeza, que esa ira, que ese miedo se haga más fuerte en su próxima aparición. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te has controlado la ira, has querido controlar la ira que sentías, pero después cuando la has vuelto a sentir, la has sentido mucho más intensa, mucho más fuerte? Bueno, esa es una respuesta fisiológica de tu cuerpo ante lo que viene a ser reprimir las emociones. Si tu cuerpo no la libera de manera natural como es debido,
lo que termina pasando es que va a buscar otras vías para sacar esa emoción. Porque las emociones siempre nos traen un mensaje. Atento a eso. Así que bien, lo que vamos a hacer ahora, bueno, voy a pasar ahora a borrar muy rápidamente esto. Y lo primero que tenemos que entender sobre nuestras emociones es que siempre nos va a ser mucho más fácil gestionar nuestras emociones si pasamos lo inconsciente al consciente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces sentimos ira, pero no sabemos qué es ira exactamente. Muchas veces no sabemos si es una tristeza. Muchas veces no sabemos si es un miedo. Entonces lo que te invito como primer hábito para gestionar tus emociones es justamente que cuando sientas una de estas emociones densas, básicamente, la pongas en palabras. Utilices palabras. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente describas la emoción. Describas qué emoción es lo que estás sintiendo. Pongas en palabras eso que sientes. ¿Por qué? Porque justamente el desborde emocional, el no poder gestionar mis emociones, muchas veces viene porque no sé poner en palabras aquello que siento. Cuando lo pongo en palabras, yo ya soy más consciente de justamente qué es lo que realmente estoy sintiendo. Además, eso a vos te da un punto muy importante de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque justamente con la inteligencia emocional lo que hacemos es gestionar emociones, conociéndole cómo es, digamos, nuestro estado, cómo las emociones se representan en nosotros. Y no solo te recomiendo aquí que pongas en palabras tus emociones, sino que también intentes distinguir el punto en donde suceden, es decir, la ubicación. Es decir, en qué lugar de tu cuerpo sucede. O sea que como primer hábito que vas a tener para empezar a gestionar tus emociones en la cuarentena es poder identificar tus emociones, ponerlas en palabras y detectar su ubicación. ¿En qué lugar de mi cuerpo la estoy sintiendo? Básicamente en la garganta, en la boca del estómago, en el estómago, en la pelvis, en la espalda, en donde sientes esa emoción. Segundo punto muy importante que va a ser ya como un segundo hábito que vamos a tener y es siempre intentar detectar cuál es el pensamiento. Detectar cuál es el pensamiento que nos está generando la emoción. Básicamente cuando sentimos miedo, tristeza o ira, hay un pensamiento que ha detonado seguramente esta emoción. Así que lo que tienes que intentar detectar es justamente el pensamiento que está siendo el detonante, que te está activando esta emoción. Y posiblemente si, por ejemplo, tienes una ira, sientes ira por alguna situación que no has resuelto todavía y que se ha repetido muchas veces en el tiempo, posiblemente haya un patrón de pensamiento, siempre haya un pensamiento que está iniciando esta emoción. Aquí lo importante es que vos detectes ese pensamiento. ¿Para qué? Para justamente detectar el pensamiento, y aquí lo voy a poner entre paréntesis, cuestionarlo. Esto va a ser muy importante, cuestionarlo. ¿Qué significa cuestionarlo? Significa, siempre que te venga un pensamiento, preguntarte si ese pensamiento es verdad. Siempre pregúntate eso, cuando venga un pensamiento, pregúntate, ¿este pensamiento será verdad? ¿Será que las cosas son como yo creo que son? ¿O estoy exagerando? ¿Será verdad? ¿Será verdad este pensamiento? Muchas veces creemos que alguien nos ha ofendido y te preguntas, ¿realmente nos ha ofendido? ¿Realmente ha sido una ofensa o solamente ha sido una interpretación de mi mente con respecto a esta situación? Siempre pregúntate eso, este pensamiento, digamos, ¿será verdad? También puedes añadirle como pregunta, ¿me está abriendo o me está cerrando posibilidades? Otra pregunta poderosísima que puedes hacerte. Pero con esas dos yo creo que vas a estar en otro nivel. Hazte el hábito de cuestionar tus pensamientos. No sos tus pensamientos, pero tus pensamientos te pueden atrapar en una película mental que te van a hacer generar emociones. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, por lo de la cuarentena, por lo del virus que hay, cuando sentimos miedo nos imaginamos películas mentales, tenemos pensamientos sobre lo catastrófico, nos ponemos tristes, capaz que con ira o con miedo. Y nos vienen pensamientos surrealistas que no son reales, en la mayoría de los casos que no nos benefician tenerlos y que nos hacen sentirnos básicamente mal. Entonces, tu habilidad para cuestionar tus pensamientos
va a determinar en gran parte la efectividad que vos vas a tener con respecto a tus emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces, y te diría casi la mayoría, el detonante de una emoción es un pensamiento o una película mental que nos hacemos. Y el punto número 3 es básicamente conocer tus emociones. ¿A qué me refiero con conocer tus emociones? Conocer un dato muy importante. Por ejemplo, la ira en tu cuerpo, la ira, básicamente dura aproximadamente 25 minutos. ¿A qué me refiero con esto? La ira, por ejemplo, cuando vos sientes ira con alguien, si vos te alejas de la situación por 25 minutos, tu ira disminuye. Así funcionamos. Básicamente, fisiológicamente, así funcionamos. 25 minutos dura la ira. Este tiempo se puede alargar más si yo sigo metido en la película mental, si sigo en los pensamientos. Sí. Pero si vos supongamos que te enojas con alguien, así, con mucha ira, y de repente te vas de la situación y tu mente se va a otra cosa, la ira te va a durar 25 minutos. Después de eso ya no vas a sentir ira. Te vas a sentir cansado o cansada porque gasta mucha energía. Lo mismo con lo que es la tristeza. La tristeza, básicamente, el llanto, cuando lloramos por tristeza, la tristeza no dura más de entre 15 y 20 minutos. Y 25 minutos. ¿Por qué? Porque son emociones tensas, son emociones que a tu cerebro le consumen mucha energía. Por ahí me vas a decir, sí, Agustín, pero yo ha habido días que he llorado todo el día. Claro, sí, has llorado todo el día, pero has ido haciendo intervalos. No es que las lágrimas te caían por 24 horas. No, lágrimas te caían seguramente cada 15 o 25 minutos. Parabas y después volvías. Así funcionamos. ¿Por qué? Porque tu cerebro cada vez que para necesita justamente recuperar lo que va perdiendo, porque tu cerebro empieza a gastar mucha glucosa. Básicamente, no tienes que saber el término, pero básicamente gasta energía. Así de forma fácil. Estas dos emociones es importante que conozcas estos tiempos. ¿Por qué? Porque esto te permite a vos justamente saber que cuando vos sientas ira con una persona, 25 minutos después esa ira va a desaparecer, o sea que evitar reaccionar, tomar decisiones justamente estando enojado o enojada. Y la tristeza es importantísima, justamente importantísima, que sepas que entre 15 y 25 minutos es lo que dura. Ahora me preguntarás, bien Agustín, pero ¿esto para qué me sirve? Te sirve justamente para, en el caso de que estés enojado, salirte de la situación y darte este tiempo. Y cuando estés triste, aquí tengo que darte otro tip importante que está incluido dentro de este, es si tienes ganas de llorar, llora tus 15 a 25 minutos. ¿Por qué? Porque la tristeza es algo que tiene que salir de tu cuerpo, lo mismo que la ira. Es importante que la ira no intentes no sentirla, al contrario, sentila, pero no tomes una decisión estando enojado. Y con respecto a la tristeza, si tienes que llorar, llora todo lo que puedas, entre 15 y 25 minutos, que en realidad no va a durar más de eso, porque tu cuerpo te va a pedir parar, pero siempre con este último punto quería recalcar, digamos, no te evites sentir las emociones, sentilas. Si tienes que enojar, enójate, pero no tomes una decisión enojado. Y cuando sientas tristeza, básicamente llora todo lo que tengas que llorar, desahogate. Y luego toma una decisión. Muchas veces tomamos decisiones estando en estados emocionales. Y para terminar este video, ya para darle fin, voy a pasar ahora a borrar esto y voy a regalarte un último tips, que es básicamente una recomendación. Así que ahora voy a pasar a borrar la pizarra y vamos a pasar a un último tips, como te he dicho antes de terminar este video. Bien, el último tips que te voy a dar es un tip que tiene que ver mucho con nuestro cerebro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos felices o cuando estamos enojados, trabajamos con la misma parte de nuestro cerebro. Básicamente, no quiero meterme en términos muy neurocientíficos. Ahora, la parte de tu cerebro que trabaja justamente con estas emociones es la parte de la amígdala cerebral. Es una parte de tu cerebro que se encarga de liberar emociones. Ahora, cuando vos liberas la ira o la alegría, por ejemplo, perdemos inteligencia. Por eso que cuando estamos enojados, justamente tomamos decisiones que después nos arrepentimos. Ahora, ¿qué pasa? Esto sucede lo mismo cuando estamos felices.
Aunque no parezca, o sea, esto es raro, pero cuando estamos más en éxtasis de emociones, somos menos inteligentes, o sea, tomamos decisiones que justamente después posiblemente nos terminamos arrepintiendo. Esto nos lleva a una pequeña reflexión, que cuando sientas tanto emociones densas como emociones, por ejemplo, de mucha felicidad, intentemos no tomar decisiones importantes. Porque la parte que toma buenas decisiones de nuestro cerebro es distinta a la parte que siente emociones. ¿A qué voy con esto? Que cuando estés enojado no tomes una decisión definitiva. Básicamente. Por eso también aquí voy a relacionar un poquito los temas. Por eso que cuando estamos demasiado enamorados o demasiado felices, digamos, tomamos decisiones menos inteligentes. Y con esto no quiero decir justamente de que, ay no, entonces yo no tengo que ser feliz. No, las emociones son para vivirlas, para sentirlas. Pero intentemos que cuando estamos en su máximo esplendor de una emoción, no tomemos decisiones. No tomemos decisiones muy importantes porque no vamos a estar utilizando la parte más lógica de nuestro cerebro, sino la parte más emocional. Básicamente este era un tips que te quería agregar para que lo sepas cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona así, básicamente. La ira y la alegría o la parte que cuando nos sentimos felices, por ejemplo, es la misma área de tu cerebro, pero es distinta a la que es, por ejemplo, con respecto a la inteligencia. Así que muy bien mi gente, hasta aquí este video, espero te haya servido. Recuerda como siempre poner en palabras y detectar en qué lugar de tu cuerpo suceden tus emociones, cuestionar los pensamientos que te vienen y entender que la ira dura 25 minutos, la tristeza entre 15 a 25 minutos y que es importante siempre sentir las emociones, pero que intentemos no tomar una decisión ahí. ¿Por qué? Porque recuerda ya cómo funciona nuestro cerebro. La parte emocional es una parte del cerebro y la parte de las buenas decisiones es otra parte distinta. No trabajan en conjunto. Cuando se activa la emoción, se pierde inteligencia. Por eso que tenemos que tomar, digamos, decisiones siempre equilibradas. No cuando las emociones están súper altas. Básicamente. Así que muy bien, hasta aquí este video. Recuerda como siempre que te puedes suscribir, activa la cámara de notificaciones, dale un buen me gusta a este video, compártele a alguien si realmente dices que este contenido, crees vos que este contenido le puede llegar a servir. Y como siempre ya sabes que puedes inscribirte a circulodeabundancia.com, donde te doy 3 clases gratuitas sobre cómo gestionar y romper esas barreras emocionales y mentales que te están deteniendo de conseguir todo en tu vida. Nos vemos en la próxima y chao.